Escuchar a un libro es como dejar que alguien te cuente un secreto al oído. Y yo he descubierto que algunos de esos secretos pues me han hecho reír, llorar y hasta replantearme la forma en la que leo. Hola, soy Lorena, aunque aquí me conocen como Pink Hummingbird, y este es un rincón en el que juzgamos todo por la portada y también por el tronco. Hoy quiero compartir mi experiencia con los audiolibros, aunque es algo de lo que ya he hablado en el canal hace muchos años, hay un vídeo todavía por ahí pululando, pero esta vez, como ya comenté en el vídeo de He vuelto, sí que he logrado conectar, sí que he logrado engancharme a un libro solamente escuchándolo. Así que quiero contarte cuáles han sido esos libros, cuáles me han sorprendido, tanto para bien como para mal. Como ya he dicho, hay un vídeo antiguo en el canal que si queréis revisitarlo, pues ok, para mí está como muy obsoleto y me da como hasta un poco de cringe, pero no he querido borrar ninguno de esos vídeos, pero en ese vídeo concretamente hablaba de como que no me concentraba en captar todos los detalles y la esencia, cosa que sí haces leyendo el libro, y ahí quedó un poco mi primer intento. Como ya conté en el vídeo de He vuelto, por una cuestión médica no podía leer, tenía vértigos y obviamente leer no estaba en el plan, y la forma en la que tenía de entretenerme era escuchando podcasts, porque tampoco podía ver mucho la televisión, también me mareaba, entonces opté por darle una segunda oportunidad a los audiolibros, ya que yo echaba un poco de menos pues historias, dramas que mirar desde la ventana cual señora mayor cotilla. Y os voy a contar un poco cronológicamente cuáles han sido esos audiolibros que he ido escuchando a lo largo de los años y pues un poco daros mi mini reseña sobre cuáles creo que sí funcionan en audiolibro, cuáles no, qué me parecieron, etc. El primero de ellos fue Por si las voces vuelven, de Ángel Martín. Este libro fue el primero y quizás me lancé a escucharlo porque estaba narrado por el autor. La experiencia fue muy positiva porque fue como escucharle un monólogo, teniendo en cuenta que cuenta de primera mano cómo fue su brote psicótico, qué es lo que él veía, sentía y luego desde la perspectiva de fuera cómo se veía todo lo que hacía. Además que lo hace con ese humor característico de Ángel Martín, como sarcástico, ácido, entonces era como escucharle un monólogo y creo que eso ayudó muchísimo. Y además creo que la forma en la que aborda algo que a día de hoy que es como un poco tabú, o todavía está, la salud mental está un poco todavía, no voy a decir denostada, pero como que cuesta todavía hablar de ella. Entonces me encantó. Por ese lado, la forma en la que él afrontó este brote psicótico, y por otro lado, me pareció fascinante ver de primera mano cómo es un brote psicótico, en el sentido qué es lo que él ve, qué es lo que él piensa, cómo de convencido está, porque claro, es algo que si no vives, pues tampoco es fácil transmitir una experiencia de ese tipo, pero creo que Ángel Martín lo sabía hacer muy bien, por lo que creo que este audiolibro funciona genial. De hecho, es un audiolibro que le recomendé a mi amiga Elena, que tampoco es muy amiga de los audiolibros, y le encantó. Y yo creo que es por eso, porque lo narra el autor y por la forma que tiene Ángel Martín de narrar. El segundo audiolibro que escuché fue El mapa de los anhelos, de Alice Kellen. Yo no había leído nada de Alice Kellen. Tengo, creo que un libro suyo, creo que está por aquí por el carrito. Pues hombre, siempre he oído hablar mucho de ella, a gente de mi entorno y en redes sociales. Pensé, tengo que escuchar algo de ella, voy a aprovechar en audiolibro a ver si pues me termina de gustar, entro un poco en lo que es el universo Alice Kellen y quizás encuentre una historia fantástica y me deje con ganas de leerme otras. He de decir que este audiolibro con el tiempo he apreciado más la historia. Es una historia de segundas oportunidades, de pérdidas, de duelo, y está bien escrito, y creo además que quizás el audiolibro no sea la opción para las historias de Alice Kellen. No quiero decir que no me transmitiera ni que no lo disfrutara, sino que considero que quizá leído me hubiera gustado mucho más. Estoy convencida, porque pese a que hay una narración con dos voces, lo cual aprecio, a mí que el personaje femenino y el personaje masculino tengan sus voces me hace entrar mucho más en la historia. Entonces, creo que en ese aspecto, bien. Pero creo que es una narración y una historia, y creo que los matices que Alice Kellen le da a la historia en audiolibro se pierden un poco, se desdibujan. No quiero decir que sea un mal audiolibro, pero yo considero que me habría gustado mucho más si lo hubiera leído en papel. Como primer contacto con la autora para saber si te quieres zambullir en toda su obra literaria, pues es una buena opción, y creo que en un futuro sí que leeré otros libros de Alice Kellen y así podré ver si efectivamente la idea que yo tengo de que en papel me va a gustar más es cierta o no. El tercer audiolibro que me escuché fue La paciente silenciosa, de Alex Michaelides. Creo que lo he pronunciado bien. Esto es un thriller. Cuenta la historia de una pintora que es acusada de asesinar a su marido, que aparece muerto en su casa, y tras este suceso ella deja de hablar y no dice ni media palabra. Está contada desde el punto de vista del terapeuta, que intenta conseguir que hable, que cuente qué pasó. Para un thriller, un audiolibro no es ideal. Al menos a mí no me lo pareció, porque creo que hay detalles sobre los que a lo mejor te gustaría volver para decir, espérate, igual se me ha escapado alguna pista que me ha ido dejando el autor en las líneas. Aquí
eso se complica, porque es muy complicado saber en qué punto, en qué minuto estabas, es como ir hacia atrás, es bastante más complicado que en un libro físico o en un libro digital al fin y al cabo. Entonces creo que no es el formato idóneo, pero sí que diré que mantiene muy bien la tensión. La forma en la que está narrado este libro te mantiene muy bien la tensión. Entonces creo que eso es un punto a su favor, muy buena opción. A mí el libro además me gustó, es cierto que está como súper hypeado, yo no soy muy de leer thrillers, prefiero ver true crime. Eso es así. Entonces a mí los thrillers, con mi dosis de true crime, de documentales y demás, ya estoy cubierta. Entonces en la lectura prefiero ahondar en otro tipo de historias, que no quiere decir que de vez en cuando pues no me lea un thriller y lo vaya a disfrutar, vaya. Los siguientes audiolibros que me escuché fue la trilogía Culpables, los 3 audiolibros, vaya, bueno, me escuché la trilogía, aunque luego me he leído, además, la trilogía en digital. O sea, es una historia que en ese momento me entró súper bien. Yo soy consciente de que no es la mejor historia que hay en el mercado, que quizás de la calidad de las novelas de Mercedes Ron que tendrá ahora, porque fue de sus primeras publicaciones, entonces yo estoy convencida de que ella ha ido evolucionando como escritora y esta no es la mejor, pero es la que más me entretuvo. Entonces yo lo que necesitaba era desconectarme, entretenerme y necesitaba algo sencillo. Hay que tener en cuenta que estar en casa de baja con vértigos en un sofá como una ameba no es fácil. Lo mismo me escuchaba un thriller que me escuchaba una trilogía de novelas adolescentes y entró sola. O sea, como pasaba también con El mapa de los anhelos, está a 2 voces, la voz de Nick y la voz de Noah. Además yo que me los escuché seguidos porque estaban casualmente en la biblioteca los 3 disponibles, porque normalmente las primeras partes de las trilogías cuesta. Luego la segunda, tercera, cuarta, quinta, 18ª, esas partes ya suelen estar disponibles. Lo vi disponible primero y dije, venga, voy a intentarlo. Obviamente por las redes sociales conozco a Mercedes Ron en el sentido de que la tengo en el radar, sé que ha escrito, sé que a día de hoy pues ya tiene bastante obra publicada y además sumadle que yo ya sabía que estaban haciendo la película en Prime. Bueno, para quien no sepa de qué va esta historia, básicamente es la historia de Nick y Noah que terminan siendo hermanastros porque sus padres se casan. Obviamente no hay ningún vínculo sanguíneo, viven en la misma casa, hay una cierta tensión entre ellos, pero vaya, básicamente es un dramón adolescente en el que pues obviamente se enamoran, aquello obviamente no puede ser, en fin. Pero a mí me estuvo muy entretenida por el ritmo que tienen, porque son historias muy fáciles, tienen un ritmo muy ligero, porque te está contando es una historia y ahí te mantiene, queriendo saber qué pasa y seguir avanzando. Entonces a mí esta trilogía me salvó de no morirme del asquito en mi casa y yo agradecida siempre. Y como os he dicho, en este caso funciona muy bien, súper bien, de verdad. Si tenéis la oportunidad, escuchaos el audiolibro, no os vais a arrepentir. El quinto audiolibro que escuché fue Manual para días rojos, de Paula Ramos, y en este caso diré que estaban todos disponibles, son 3 novelas, si no me equivoco, de cada una de las 3 amigas del grupo. No me disgustó, me resultó bastante ameno, la verdad, no voy a engañarte, pero no lo disfruté tanto. Creo que en este caso pasa como El mapa de los anhelos, quizás leerlo tanto en papel como en digital me habría hecho disfrutar más la novela o quizás no, porque creo que el ritmo, la forma en la que está narrado no hace que quiera seguir avanzando. Para cuando escuché este yo creo que ya me habían dado el alto, por eso conseguí avanzar, porque me lo ponía en el coche de camino al trabajo, que es otra cosa que me ha salvado mucho de los atascos, pues tener un audiolibro en el que estar concentrada y no estar tanto lamentándome en el coche, porque en mi antiguo trabajo yo iba y venía todos los días al trabajo en coche, entonces la radio y la música llega a un punto en el que ya te agotarga la cabeza. Al principio del día pues bueno, te anima un poco, pero al final del día cuando vuelves a casa después de más jornadas muy largas, porque era trabajo de consultora y en consultoría las jornadas son eternas, entonces yo necesitaba algo que me mantuviera distraída. Y por un lado fueron los podcasts de los que ya hablaré tranquilamente en otro vídeo y por otro los audiolibros. En este caso yo creo que Manual para días rojos sí que lo leí ya en los caminos de ida y vuelta o estando en casa haciendo tareas. También tiro mucho de audiolibros, entonces en este caso no necesité tanto una cadencia mayor que me permitiera estar enganchada y que me tuviera que estar hiper entretenida, pero bueno, creo que le faltó un poco de ritmo y yo creo que eso en el libro no lo habría notado tanto. En la lectura en papel o digital no lo habría notado tanto. Si bien estaban disponibles el resto de partes de esta serie de libros, a mí no me invitó a seguir escuchándolos. No fue una mala experiencia, pero quizás no era la novela que escuchar en audiolibro. El sexto audiolibro que escuché, y no lo terminé, creo que escuché 20 minutos y dije no puedo más, fue En la sombra del príncipe Harry, la biografía en la que te cuentan sus vivencias pues desde niño hasta la actualidad, con todo lo que implicó pues su formación tanto académica como militar, la pérdida de su madre, toda esa ruptura con la familia real, etc. Yo dije, bueno, esto va a ser culebrón, verás, va a ser entretenido.
no pasé de Eton. O sea, llegó a Eton y ya dije, no puedo más. Un coñazo de libro. Yo no sé si es porque es el audiolibro o porque la historia en sí, aunque he visto vídeos y he escuchado reseñas en las que estamos todos de acuerdo, no te invita a querer saber qué pasa. Yo no sé si es porque no ha sabido transmitirlo o porque ha contado cosas que es que me da exactamente igual, detalles que no tenían ningún sentido. Este fue un fiasco, honestamente. Yo no soy de hacer reseñas malas, pero creo que esto, un reportaje, habría sido la medida exacta. Después de la buena experiencia que tuve con la trilogía Culpables, aposté de nuevo por otra autora nacional. Como veis, en audiolibros apuesto bastante por autoras nacionales. Y en este caso me zambullí en la trilogía de Meses a tu lado de Johanna Marcus. La última parte, la 4, que creo que es Luces de febrero, no lo he escuchado. Está también disponible en audiolibro, pero ya quería dejarlo cerrado en esta trilogía porque la verdad que para lo que yo necesitaba en ese momento fue ideal. Además la escuché sin tener que esperar, o sea, es decir, hay veces que reservo un libro y tardo, entonces desconecto un poco de la historia. En el caso de Johanna Marcus estaban todos disponibles desde antes de diciembre, que es el primero, a después de diciembre y a 3 meses. Estaban los 3 disponibles. A medida que los iban terminando, pues yo ya, cuando me quedaban muy poquito para terminarlo, ya pedía el préstamo del siguiente. Entonces, en este caso, es una historia que, como pasa con Culpables, tiene muy buen ritmo, entras muy bien, los personajes son bastante agradables, no hace falta que sea una mega construcción abstracta, filosófica, para que entres en la historia y disfrutes y te haga desconectar y te mantenga entretenido, que es para mí el fin último de leer. Hay momentos en los que necesito una lectura profunda que me haga cuestionarme cosas y hay veces en las que necesito desconexión y necesito entretenimiento, y por eso yo soy una lectora que tiene tantos giros de temática, y me gusta la contemporánea y me gustan los clásicos y me gusta la gramática contemporánea y la gramática histórica, y luego leo histórica. Es decir, para mí leer es un hobby que quiero que se vaya adaptando a mis estados de ánimo. Entonces no siempre voy a estar en el mismo estado anímico para ahondar en una novela mucho más filosófica y densa, y hay veces en las que me va a apetecer, pues hago como esta trilogía, y creo que eso es maravilloso, y que haya tanta oferta me da la posibilidad de disfrutar tanto. Entonces, en este caso, pues era una historia de universitarios que se conocen, que se quieren, que tienen sus problemáticas, que se enfadan, se desenfadan. Entonces, a mí eso me mantuvo muy entretenida. Entonces, para mí fue como ver mis series de adolescentes que yo veo en Netflix Prime o la plataforma de streaming que cuadre. Como yo soy fan de series de adolescentes que les encanta el drama, porque yo soy una señora cotilla y me gusta el drama, pues esta trilogía de audiolibros la disfruté mucho. Me mantuvo de verdad distraidísima. Se me hacían los viajes al trabajo, vamos, ni me enteraba. Ni de ida ni de vuelta. A veces me quedaba hasta tarde escuchándolos. Con eso os digo todo. Considero que en este caso sí que funciona muy bien. Creo que en libros que tienen ritmo funciona muy bien. Como es el caso de los siguientes audiolibros que escuché. La biología de Colin Hoover, de Romper el Círculo y Volver a empezar. En este caso os diré, me pasó como le ha pasado a la mayoría de lectoras, o al menos a la mayoría de lectoras de las que yo he visto reseña, y es que hay momentos en los que se me revolvía el estómago y pues me indignaba, porque yo con los libros soy muy pasional y yo me indigno y yo cierro el libro y yo blasfemo contundentemente contra el personaje que cuadre, bien sea porque es estúpido o bien sea porque es una mala persona y merece todo el dolor que le puedan el karma dar. Vaya. Es un formato que también funciona en audiolibro porque es un formato que está pasando cosas constantemente, entonces siempre estás entretenido en saber qué va a pasar después y cómo va a ser la historia. Te quedas un poco como en ese... No voy a decir que tienen mega cliffhangers, porque no es para mí el concepto de cliffhanger que yo entiendo de... Pero es cierto que sí que termina cada capítulo con la sensación de que, o sea, no me voy a ir a la cama sin saber qué pasa, vaya. De esta biología quiero hacer una reseña concreta en el canal, porque creo que tiene suficiente chicha como para que pueda ahondar tranquilamente. Os dejo solo con esta pequeña pincelada. El siguiente audiolibro que escuché fue Saltan chispas de Alina Not, que es la primera parte, que creo que es de una trilogía. Este me pasó un poco como me pasó con Manual para días rojos de Paula Ramos, que quizás leído en papel o digital me habría enganchado más, pero en audiolibro no me invitó a seguir con la serie de libros. Creo que es un poco lo que me sucedió. Pero era una historia divertida, me mantuvo entretenida en los ratos en los que estoy haciendo la colada o cocinando, haciendo un puzzle. Para ese tipo de cosas en las que yo me pongo un audiolibro, me funcionó, pero
terminé y no me dejó con la sensación de voy a coger el siguiente, y eso que estaba disponible. Por suerte, eBiblio tiene una amplia oferta de audiolibros, no solo en juvenil, sino en infantil, en adulto, tanto de ensayos como de novelas. La verdad es que es un gusto porque la oferta es increíble. No tienes la necesidad de recurrir a plataformas como Nextory o Audible si no quieres, porque tienen una buena selección y cada vez la van ampliando más. Porque cada semana no solo traen libros digitales, sino que traen también audiolibros. Y eso está súper bien. De novedades también te traen el audiolibro. Así que agradecida. Estos últimos ya son de este año. Empecé el año escuchándome Cariño, cuánto te odio, de Sally Thorne. Yo ya había visto la película, entonces quería saber un poco cómo transmite la autora toda esa dinámica y toda esa tensión entre los personajes, y quería saber cómo lo trasladaba al libro. No estaba todavía en el mood de leer, no me apetecía mucho coger el libro, en este caso habría sido en digital, preferí escuchar la historia. Y he de decir que es muy entretenida, porque no paran de pasar cosas, y creo que funciona tanto en audiolibro como en lectura física o digital, me da igual. Y creo que además la película en este caso está bastante bien adaptada. A mí es que Lucy Hale como actriz me encanta, entonces creo que el papel lo hace súper bien, y disfruté mucho la historia porque es el clásico Enemies to Lovers, además en un ambiente de editorial. Y la última serie de audiolibros que me escuché fue la de Ana Juan, la de Twisted Series. El primero, Twisted Love, yo lo leí en Kindle Unlimited. Y la verdad que pues, es una novela en la que pasan cosas y está bastante bien. Además tiene uno de los tropes que más me gusta a mí, que es el mejor amigo del hermano. Entonces a mí eso, ya la situación ya me invitaba a leerlo. Me duró bastante poquito, lo disfruté un montón. Sé que es una historia de universos interconectados y que no necesariamente tienes que leerte todos los libros para saber qué pasa en la historia de ellas, pero sí que los personajes te va contando en cada volumen, te va contando la historia de otro miembro del grupo de amigas en este caso. Me escuché Twisted Games, Twisted Hate y Twisted Lies. De los tres que me escuché, os diré que los tres funcionan muy bien, a nivel ritmo súper bien, además es a dos voces, lo cual es genial. Eso creo que es lo que ayudó también a que me enganchara. Twisted Games no me disgustó, que es un trope que también me parece interesante, que es el de guardaespaldas protegida, pero no me terminaban de enganchar los personajes, como que no los disfruté. La historia está bien y la evolución de su relación me gustó, pero no es el que más me ha gustado. El que más me ha gustado es el de Twisted Hate. De nuevo, la amiga y el hermano de la protagonista del primero de los libros. Por eso yo creo que también me gustó más. Además, la dinámica de ellos dos me parece genial, porque son muy sarcásticos, muy mordaces, y es lo que me gustó, la química que había entre los personajes, y por eso creo que fue mi favorito de toda la serie. Por otro lado, Twisted Lies me pareció el más flojito, quizá porque la prota no me terminó de convencer en absoluto. Su love interest, Christian, sí que me parecía más interesante, pero ella me pareció un pan sin sal, y creo que es lo que hizo que terminara la serie un poco chof. No me pasaba lo mismo con las otras, incluso Twisted Games, que no me enamoraba. Los personajes principales no me caían mal tampoco, pero sí que tenían un poco más de personalidad, pero el de Twisted Lies sí que me pareció ella bastante plana, y él tampoco es que con su personalidad supliera el hecho de que ella sea bastante plana. Entonces, bueno, creo que terminó la serie bastante flojita. Pero, como os he dicho, pues pasan cosas constantemente, es un libro perfecto para escucharte en audiolibro y también para leer, porque ese tipo de historias son las que te zambulles y en cuando te quieres dar cuenta te quedan 5 páginas. Y en el audiolibro te pasa igual, cuando te quieres dar cuenta te sale la coletilla del final de bueno, pues hasta aquí el audiolibro, suerte. Y te quedas con cara de tonto. Como veis, escuchando toda esta gran variedad de títulos, me hizo darme cuenta de que no todas las historias funcionan en audiolibro. Creo que tanto los thrillers como las autobiografías tienen sus retos y no siempre van a funcionar. Y por otro lado, creo que tanto las comedias románticas como las historias románticas bien juveniles o new adult funcionan muy bien, porque suelen ser narraciones muy ligeras, muy dinámicas y que te invitan a seguir escuchando el siguiente capítulo y dejarte un poco en ese cliffhanger. Como veis, os he hecho un largo recorrido, creo que me he dejado alguno por ahí, pero os he hecho un largo recorrido por los audiolibros que he escuchado pues desde que me enganché en 2023 hasta ahora, y como veis, pues hay gran variedad y es un formato que yo no descarto y de vez en cuando pues me acompaña en mis días incluso de trabajo en los que tengo que hacer algo mucho más mecánico. También me puedo poner un audiolibro y lo disfruto y me entero perfectamente de la historia. Obviamente no tiene que ser una historia hiper mega densa, porque si no obviamente pierdo el hilo, tengo que estar mínimamente concentrada en lo
que estoy haciendo. Pero cuando es una tarea un poco más monótona, que voy como en automático, como es conducir, pues me gusta acompañarme de audiolibro. Creo que es el acompañamiento perfecto si es que los disfrutas y eres capaz de entrar en la historia mientras te la están contando, porque hay gente que no es capaz. Y ahora cuéntame tú, ¿has probado con los audiolibros? ¿Escuchas audiolibros? Si es así, ¿cuáles te han gustado? ¿Has escuchado algunos de los que yo he escuchado y también te han gustado? ¿O tienes una opinión totalmente distinta? Te leo en comentarios. Como siempre, estoy abierta a recomendaciones. Y nos vemos pronto aquí, donde leemos para descubrir lo que se siente y no solo lo que se cuenta. Y recuerda que si el libro es bueno, se cancela todo. Si quieres descubrir más tropes, portadas bonitas y charlas con café, ya sabes dónde quedarte. Nos vemos.